tuvo iniciativa. Yo creo que lo más importante de la vida cristiana y para que Dios nos pueda hablar es que haya un deseo en el corazón de nosotros, es que haya un anhelo. Aunque es cierto que el Señor es el que coloca el querer como el hacer, pues es importante que también nosotros tengamos la disposición de ¿qué? De buscarlo. Moisés sabía que había sido llamado para algo grande y dice ahí que al llegar a este lugar, allí delante del monte, él sintió en su corazón ir a ¿dónde? Ir a Dios. Y cuando se dirigía hacia Dios, dice la palabra que Dios inmediatamente lo llamó. Ahora, quiero comenzar diciendo que la ley no fue dada para salvación. Y eso tiene que quedar muy claro. La ley no fue dada para salvación, sino para condenación. Tremendo esa parte, ¿no? O sea, la ley no fue dada para salvación, la ley fue dada para condenación. Ahora, si hubiese sido dada para salvación, ¿qué tendría que haber hecho Dios? Si hubiese sido dada para salvación, ¿qué tendría que haber hecho Dios ahí en eso? Decimos que no es para salvación, sino para condenación. Si hubiese sido dada para salvación, ¿qué hubiese tenido que hacer Dios primero? Bueno. No hubiera sido falta el sacrificio de Jesús. Sí, pero otra cosa importante que tendría que haber hecho Dios antes. ¿A quién se la tendría que haber dado? ¿A todos representados en quién? No, a Adán. Si la ley hubiese sido para salvación en el momento que Adán cae, ¿sí? En ese momento le entregaría la ley, para que él se acogiera a la ley y supiera que si hacía la ley, entre comillas, se podía salvar. Pero si nosotros somos conscientes, pasaron muchos siglos entre Adán y Moisés, y no existía en ese tiempo la ley. Entonces, por eso uno tiene que dejar claro esa parte, que la ley fue dada para condenación, no para salvación. Ahora, entonces, si no fue dada para salvación, sino entre comillas para condenación, entonces ¿por qué la dio? ¿Por qué creen ustedes que la dio? ¿O para qué la dio Dios? Para probar nuestro corazón, para un orden, para establecer unas reglas. Claro, ¿para qué realmente el Señor la dio? Si no la dio para salvación, entonces ¿para qué la dio? La dio para dos cosas. Una, para direccionar. La dio como direccionamiento al pueblo. Y dos, la dio como límites para nuestras vidas. O sea, lo que se podía hacer, lo que no se podía hacer y hacia dónde debíamos nosotros poner nuestra mirada. Entonces, ¿para qué realmente la dio? La dio para dos cosas, para dirección y para límites. Ahora, si no la dio para salvación, ¿para qué la dio? Para condenación. Eso es importante que lo tengamos muy en cuenta. Ahora, Pablo dice que antes de la ley, mire esto tan importante que a veces uno lo pasa por encima, que antes de la ley había pecado. ¿Sí o no? Porque siempre, desde Adán, cuando peca, de ahí en adelante había pecado. Entonces, Pablo dice que antes de la ley había pecado en el mundo. ¿Pero qué no había? No había, sí, bueno, salvación no había. ¿Qué otra cosa no había? Condenación. No había condenación. Había pecado como tal, pero no había ¿qué? Condenación. Mire lo que dice Romanos, capítulo 5, verso 13. Y por eso yo voy a ir suave en esto, porque necesito que quede muy claro, porque esta es la parte central de esa travesía de Egipto a Canaán. Romanos capítulo 5, versículo 13. ¿Alguien la encontró? Sí. Romanos 5, 13. Sí. Brian, léela por favor. Antes de promulgarse la ley, ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Hasta ahí. O sea, mire lo que nos está diciendo ahí bien clarito. Nos dice, pues antes de la ley había ¿qué? Había pecado. Pero el pecado no se tomaba en cuenta
Cuando no hay ley. ¿Sí o no? Cuando no hay ley, pues, ¿qué se va a juzgar entre comillas? Porque no había algo estipulado, ¿cierto? Si a uno, por ejemplo, le dicen, aquí hay un frasco y ese frasco tiene de pronto 1 litro de soda, por ejemplo. Y si a usted le dicen tome, usted normalmente coge el litro de soda y se lo sirve y se lo puede tomar todo. Porque no hay una restricción, no hay un reglamento. Pero si a usted le dice, de ese litro usted solamente puede tomar tanto, entonces ya usted pues se va a someter. Y si ya toma más, pues ya viene una sanción. ¿Por qué viene una sanción? Porque había un reglamento. ¿Me van a entender? Pero como en ese tiempo no había, entre comillas, reglamento, pues lamentablemente la gente seguía pecando como tal, pero no había esa condenación como tal. Ahora, cualquiera puede decir, bueno, pues chévere, porque si no había condenación, pues no había problema. Sí había problema de todas maneras. Había pecado, y eso lo tenemos claro. Pero lo que podemos decir es que no había esa condenación, pero sí había consecuencias de ese pecado. ¿Me hago entender? No había condenación, pero había, ¿qué? Consecuencias de ese pecado. Luego, indirectamente, podemos estar diciendo que sí había una regla. ¿Sí o no? Indirectamente podríamos decir que sí había una regla. Porque aunque no había condenación, sí había consecuencias. ¿Y cuál era la consecuencia? La muerte. La muerte era la consecuencia. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado cuando se habla, porque a veces dice, bueno, pero si de pronto no había la ley como tal, pues toda la gente de pronto lo que hacía no era condenado, pues si no era condenado no había ningún problema. Pero mire que sí había problema, porque aún a ellos se les venía la parte que nos viene a nosotros con una diferencia, pero había también muerte, y esa muerte traía, entre comillas, condenación. Y eso tiene que quedar muy en claro. Entonces, antes de la ley podríamos decir indirectamente que había un lineamiento. Dice la palabra que el Señor le colocó a cada uno de los seres creados una conciencia. A cada uno de los seres creados le colocó una ¿qué? Una conciencia. Y aunque esa conciencia en ese momento no estaba limitada por una ley, dentro de ellos había algo que los hacía indirectamente saber o darse cuenta si algo estaba acorde a lo que Dios quería o no acorde a lo que Dios quería. ¿Se acuerdan lo que sucedió con los hijos de Adán? ¿Se acuerda cómo se llamaban? Caín y Abel. ¿Y se acuerda qué pasó? Caín mató a Abel. ¿Y qué pasó después de esa muerte de Caín mató a Abel? Ese fue un pecado, que de pronto uno dice, bueno, no hubo condenación porque no estaba la ley y todo. Pero la palabra dice que el Señor lo marcó y lo desterró. Entonces, indirectamente, y sabemos, aunque de pronto no está estipulado el día que murió, pero sabemos que lo más seguro es que, con el tiempo allá, muerto. Y ahí está la consecuencia de ¿qué? De lo que hizo. Entonces, aunque no había una ley como tal estipulada, podíamos llamarlo, como lo llaman los teólogos, había una consecuencia de eso que había hecho, llamado pecado. Había una consecuencia. Mire lo que dice Génesis capítulo 3. Perdón, Gálatas. ¿Usted cree que antes de la ley había salvación? ¿Cómo? Mire lo que dice Gálatas 3. Gálatas 3, versículos 6 y 7. Gálatas 3, 6 y 7. Dice que así Abraham, ¿qué dice ahí? ¿Creyó a quién? ¿Y qué pasó? Por justicia. Por tanto, sepan que los que son de la fe, estos son hijos de quién. Pero dice, así que Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. O sea que había una especie de ¿qué? De fe. Perdón, una especie de salvación. Y esa salvación
era gracias a ¿qué? A la fe. O sea que ya estamos hablando, ¿cuánto tiempo atrás? De la fe, que es la que más adelante en el Nuevo Testamento nos valida que usted y yo seamos salvos. Por eso dice ahí mismo, en el verso 7, por tanto sepan que los que son de fe, estos son hijos de ¿quién? Son hijos de Abraham. Entonces, tenemos que tener claro algo, que la ley fue dada no para salvación, sino para condenación. Pero aunque no había ley, correcto, aunque no había ley, habían unas consecuencias porque existía el pecado. Y esa consecuencia que había era la muerte. Pero aún antes de estipularse como tal todo lo relacionado a la salvación, ya Dios había colocado algo en el corazón de ese personaje que él iba a escoger para que de él saliera toda su nación. ¿Cuál era ese personaje? Abraham. ¿Y cuál era toda su nación? Los judíos. Pero después de ellos estamos también ¿quién? Los gentiles. Y dice que porque Abraham creyó a Dios, entonces entre comillas se salvó. Y a esa creencia en Dios es lo que hoy en día usted y yo llamamos ¿qué? Fe. Luego sí había una especie, o sea, sí había algo llamado fe en esa época, aunque no era tan nombrada como la que hoy usted y yo la tenemos. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Quedó claro? Ok. Entonces volvamos ahora sí al principio de lo que estábamos hablando de Éxodo 19. Éxodo 19 del 2 al 5. Retomemos ese pasaje. Esto que había dado era una introducción con relación a este tema que es muy importante. Israel, en este pasaje, en este momento que estamos aquí hablando, Israel llevaba un año acampando al pie del monte Sinaí. Ya había pasado un año y ellos estaban ahí acampando alrededor de ese monte Sinaí, que también tiene otro nombre. ¿Se acuerdan qué otro nombre tiene el Sinaí? El monte Horeb. Y tiene otro nombre más, el monte de Dios. Entonces son los tres nombres con los que se conoce a este monte: el monte Sinaí, el monte Horeb o el monte de Dios. ¿Y cuánto tiempo ya llevaban ellos desde que hicieron todo ese recorrido que usted lo vieron la vez pasada también? ¿Qué fue el tema la vez pasada? ¿Se acuerdan? Y ellos ya habían recorrido desde eso, todo ese tiempito habían recorrido y llegaron a ese punto al frente del monte y se demoraron ahí. ¿Cuánto? Un año estaban ahí. Un año ahí esperando a ver qué pasaba en ese monte. Y estando allí, es que Moisés siente, bueno, ya llevamos un año acá, voy a ver qué pasa. Y es cuando Moisés siente en su corazón ir a Dios. Y dice ahí que Dios inmediatamente lo llama y le dice que suba. Ahora, cuando él recibe ese llamado y él sube, Moisés va y está dispuesto ya a recibir cosas que Dios le iba a entregar. Dios le iba a entregar, Santo Padre bendito, estaba en plena serenata. Cuando Moisés sube al monte y se encuentra con Dios, Dios allí en el monte, ¿cuáles son los tres nombres? Exacto. Cuando llega allí al monte, entonces llega el Señor, llega Dios y le entrega dos cosas valiosísimas a Moisés. ¿Cuáles son? Los 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan qué él entregó? Correcto. Le entrega dos cosas. Le entrega, primero, le entrega la ley. Le entrega las tablas de la ley. Se las entrega. Eso está en Éxodo 20 del 1 al 17. Le entrega
las tablas de la ley. Pero también allí le entrega los planos para el tabernáculo. Éxodo 25:9. ¿Los planos para qué? Para el tabernáculo. Entonces, ¿cuáles fueron las dos cosas que le entregó el Señor a Moisés en el monte? La ley, las tablas de la ley y los planos para el tabernáculo. Y estos dos, ustedes se van a dar cuenta ahorita que están íntimamente relacionados. Porque uno podría decir, pero ¿qué tiene que ver uno con el otro? Los dos están muy relacionados. Leamos por favor Hebreos 8:5. Leamos Hebreos 8:5. Aquí en Hebreos 8:5 está hablando sobre el tabernáculo. Y mire lo que dice ahí, Hebreos 8:5. ¿Lo tienen? Dice, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. ¿Usted se imagina lo que Dios hizo con Moisés en el monte? ¿Qué creen que hizo Dios con Moisés en el monte? ¿Y cómo lo hizo? ¿Usted se imagina que en esa época no había tablet, no había cuadernos? ¿Sí o no? O sea que mire el milagro tan tremendo que hizo el Señor con Moisés. Le dio las tablas, ¿sabía qué? Le dio las tablas, pero el resto se lo colocó. Tremendo, tremendo. Y por eso Moisés cuando baja, es que escribe todo eso. O sea, Dios hizo algo tremendo allí. Ahora, Moisés pasó la primera vez. ¿Se acuerda que 2 veces estuvo Moisés en el monte? Lalito, ¿cómo se llamaba el monte? ¿Y cuál el otro? ¿Oreb? Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo estuvo la primera? 7 días. 40 días y 40 noches. Estuvo la primera, 40 días y 40 noches. Dime algo, ¿cuánto dice la palabra que estuvo Noé en el arca? 40 días y 40 noches, que también es importante tenerlo y más adelante lo vamos a ver. Y dice que en esa primera tanda, Dios le entrega las tablas de la ley escrita con los dedos de Dios. Sí, y se la entrega. ¿Qué sucedió después de esos 40 días? ¿Se acuerdan? Un recorderis. El pueblo se corrompe. ¿Quién se dio cuenta, entre comillas, que el pueblo se corrompía? Aarón. Aarón fue el pícaro que lo corrompió también. Pero ¿quién fue el que se dio cuenta que es? ¿Josué? Dios mismo. ¿Se acuerda que Dios le dijo qué? Bájese de una, mijo, que vea. Mire lo que está pasando ahí abajo. Ahora, pero ¿en qué momento Dios le dice a él que rompiera las tablas? En ninguno. En ninguno le dice. O sea, esos son los extremos a que llegaba a veces Moisés. Le dio tanta piedra que no le importó nada y botó. Imagínense. Entonces, la gente dice, es que Moisés no entró a la tierra prometida porque le pegó a la piedra. No, es que había hecho varias cosas que no debía hacer. Imagínense, lo que Dios escribió con su puño y letra en unas tablas que él mismo hizo, Moisés fue capaz de romperlas por su temperamento. Entonces ahí empieza a sumar. Ahí empieza a sumar. Y es ahí donde yo quiero que tú y yo entendamos bien esta parte, porque a veces nos quedamos solo con el cuento de que no entró porque le pegó a la roca. Sí, esa fue otra. Pero es que mire lo importante que hizo aquí. Rompió las tablas de la ley que el Señor había escogido. Las piedras, las había tallado y las había escrito y se las entregó.
Ahora, después de que hace todo esto, entonces ya el Señor le hace un segundo llamado. Le dice, ok, venga para acá. Pero ahora hay otra condición, ahora hay una condición nueva. ¿Cuál creen ustedes que fue esa condición? Que la rompa. ¿Cómo? La segunda condición era que él mismo tallara las piedras. Y no era, estamos hablando, mire, de la época, ¿no? No era fácil. O sea que el trabajo fue tremendo. Coger 2 pedernales, realmente arreglarlos de tal manera que quedaran listos para eso, no fue una tarea fácil. A veces la gente lo ve, sí, eso cogió el pedernal y... No, eso no lo encontraba ahí solamente. En la película cae un rayo y se hace. O sea, imagínese. Entonces, él tiene que coger las tablas, pulir las tablas, dejarlas listas y subir con las tablas. ¿Ok? Ahora, cuando sube con las tablas, ¿qué pasa? Entonces viene la pregunta, ¿quién escribe las segundas tablas? Y Moisés las escribe. ¿Qué dicen? Sí, él sabe escribir. La idea popular es que Moisés subió con las tablas y tuvo que escribirlas, o sea que el Señor se las dictó. Y eso es lo que muchas veces se ha predicado, no sé si usted lo escucha, pues se ha predicado que la segunda le tocó fue a Moisés, pero según la palabra, no, Dios mismo las escribió. Lo que tuvo que hacer Moisés fue abrir. Y para eso, por favor, escriba estos textos para que usted los tenga de respaldo a lo que estoy hablando. Éxodo capítulo 20 al capítulo 32. Eso nos habla de lo primero que voy a hablar es de la primera vez que sube. Éxodo 20 al 32, capítulo 20 al 32, y Deuteronomio 9 del 9 al 17. Estos dos pasajes me hablan de la primera vez que él subió. Deuteronomio 9, 9 al 17. Y la segunda vez que él subió son estos pasajes. Éxodo 34, 1 y 2, y Deuteronomio 10, 1 al 4. Entonces ahí usted puede mirar lo que yo le acabo de decir a usted. En esos pasajes, los primeros, Éxodo 20 al 32 y Deuteronomio 9, le habla de la primera vez que sube. Y Éxodo 34 y Deuteronomio 10 le habla de la segunda vez que sube. Que es importante que usted los lea para que usted se afiance más en lo que hoy les estoy diciendo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ha quedado claro hasta ahí? Ok. Las dos cosas que Dios le entregó en el monte, ¿qué fueron cuáles? La ley y los planos, están muy relacionadas uno con la otra. Porque a veces uno dice, ¿qué tiene que ver la ley con el tabernáculo? ¿Por qué? Porque la ley tiene que ver con ¿qué? Ya lo hablamos, ¿con qué? Con condenación, ¿cierto? ¿Y el tabernáculo? Con la salvación. Entonces que uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver que en el monte el Señor le haya dado la ley y también los planos del tabernáculo? La ley, escúcheme esto, la ley decía, no podéis acercaros a mi presencia porque habéis quebrantado estos mandamientos. O sea, la ley decía, esto te lo doy, pero tú nunca vas a poder cumplirlos al pie de la letra. Nunca. O sea, les estaba diciendo, aquí se los doy, pero ustedes nunca lo van a cumplir. Nunca. Porque usted sabe que nadie, humanamente hablando, puede cumplir con los 10 mandamientos como están. Nadie puede cumplirlos. Entonces le estaba diciendo, básicamente, usted no puede acercarse a mi presencia porque usted ha quebrantado los mandamientos. Eso lo hace gracias a la ley. Pero viene la otra parte, mientras que en el tabernáculo
Dios le mostraba figurativamente la única manera por la cual el pecador podría acercarse a Dios. O sea que en el mismo monte y en el mismo lugar le habló dos cosas bien tremendas. Le habló el Antiguo Testamento y le habló el Nuevo Testamento. Tremendo. Esto es algo que realmente es importantísimo, que Dios no hizo todo así, ay, que a la poco a poco, no. De una vez le doy las dos cosas. Que lamentablemente no se entendió en ese momento. ¿Quedó claro ese pedazo? El tabernáculo como templo es un tipo de Cristo. El tabernáculo como templo es un tipo de Cristo, porque el tabernáculo era un templo. Y ese templo tipificaba ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo dice en Juan. Le está diciendo, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hasta ahí uno dice, sí, ahora, lo estamos hablando desde el Antiguo Testamento, ¿ok? Si a mí en el Antiguo Testamento me dicen, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí, uno dice, ¿cómo lo hago? Si yo tengo que cumplir son los mandamientos. Entonces aparece la otra relación con Hebreos que nos la aclara mucho mejor. Hebreos 10. En Juan nos está diciendo cuál es el camino. Pero en Hebreos 10, versículo 19 al 22, dice así. Hebreos 10, 19 al 22. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Nuestro corazón purificado de mala conciencia. El corazón purificado de mala conciencia, el único que lo purifica es Jesús a través de la fe. Porque nosotros, humanamente hablando, no lo podemos purificar. Solamente a través de la fe, que es la que da ¿quién? Jesús. Entonces, a lo que estoy diciendo con estos pasajes es la validación de lo que pasó arriba en el templo, en el monte. En el monte el Señor le entrega la ley y en el monte el Señor le entrega ¿qué? El tabernáculo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, el dibujo que colocamos acá está muy relacionado con Moisés y las tablas, pero también con toda la palabra. Está relacionado porque todo, como se dice, es un conjunto. Y ese conjunto, primero, por ejemplo, los judíos no lo han entendido. Los musulmanes peor. Pero ese conjunto, en su contexto general, nos muestra la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo y la une con lo que son los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos fueron dados para qué? Para condenación. Ahí vamos. ¿Hasta ahí preguntas? ¿Qué pasó encima el corazón? ¿Me puede repetir esa frase? ¿Cuál? Que el corazón es Engañoso y perverso. Que el corazón... No, el versículo que las tablas de los mandamientos están escritas en el corazón. No. Usted dijo que el corazón se limpia por medio de... De la fe. Sí, pero ¿cuál fue esa frase que usted dijo? Y acordarme completar la frase, no me acuerdo, mami. Toca devolver el video. La frase fue inspiración en ese momento. ¿Nadie la copió? ¿Nadie la copió? No tenemos la capacidad de limpiar el corazón, solamente se purifica mediante la fe en Jesús. Bueno, algo por el estilo.
Entonces aquí estamos diciendo que Cristo se comparó con el templo, indicando que el templo y el tabernáculo eran tipos o cuadros de Cristo. El templo, que es el mismo tabernáculo, eran tipos ¿de quién? De Cristo. Eran tipos de Cristo. Entonces cuando uno habla del templo del Señor, ¿está hablando de quién? Del mismo Cristo. Está hablando del Señor Jesucristo. Luego cuando en el cuando en el monte le da el diseño del tabernáculo, ¿de qué le estaba hablando ahí? De Cristo. Todo lo que iba a estar envuelto en ese diseño, estaba hablando ¿de quién? De Cristo. Cada partecita, y eso lo vamos a ver en el segundo semestre de esto, se va a ver exclusivamente el tabernáculo. Porque cada partecita del tabernáculo nos muestra algo supremamente importante que tiene que ver ¿con quién? Con Cristo. Por eso, hablando entre nosotros como los pastores, hablamos, todos nos dijimos, no, es importante que tengamos bien y dejemos bien en claro esa parte. Entonces, cuando se habla del templo, ¿se habla de quién? De Cristo. Cuando se habla del tabernáculo, ¿se habla de quién? De Cristo. Y cuando habla del templo y del tabernáculo, los dos se hablan de Cristo. Usted lo tiene que tener bien claro. ¿Qué dice Juan 2? Juan 2, 18 al 21. Juan 2, 18 al 21. ¿Qué dice? Entonces los judíos le dijeron, ya que haces estas cosas, ¿qué señal nos muestras? Jesús le respondió, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Entonces los judíos dijeron, en 46 años fue edificado este templo y tú lo levantarás en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, siempre usted tiene que tener presente esto. Cuando se habla del templo del Señor o del tabernáculo, antiguamente era el tabernáculo, después siguió el templo como tal, pero siempre que se habla de eso se está hablando ¿de quién? De Cristo. Se está hablando de Cristo. Y eso es algo que lo tenemos que tener. Ahora, teniendo esto claro, y como les decía, el nombre de este capítulo que estamos viendo hoy se llama Instrucción. Ahora sí nos vamos a centrar en la ley. Esto solamente era una introducción, como para darle ánimo a usted. Sí, es una segunda introducción para darle más profundidad al meollo del asunto. Pastor, cuando la Biblia habla también del arca del pacto, ¿se refiere al mismo tabernáculo? ¿Cuál es el arca del pacto? ¿Ah? El tabernáculo. Y la que estaba en el lugar santísimo. Porque es que la esencia de todo, aunque todo tipifica a Jesús, la esencia era el arca. Que dice que es donde era la presencia del Señor. Tremendo. Entonces ahora sí, ¿cómo se llama este capítulo? Instrucción. Hasta aquí este pueblo había pasado por varios momentos. El primer momento se llamó la remisión. ¿Se acuerda cuál es la remisión? Cuando fueron redimidos, ¿se acuerdan? Como ustedes dieron el resumen hace 8 días. Lo tienen fresquito. ¿Se acuerdan cuál es la remisión? La Pascua. Ellos fueron redimidos gracias a la Pascua. De ahí ellos pasaron a un segundo estadio. En ese segundo estadio se habla de la comunión. ¿Se acuerdan cuál era? Cuando se habló de los panes sin levadura. Paréolas para el examen. El tercer estadio, ustedes... Estoy haciendo el repaso rápido también, un segundo repaso rápido también del cuadro que ustedes se llevaron hace 8 días. Amén. Del mapa que ustedes se llevaron. ¿A quién le hace falta ese mapa? Ok, te lo vamos a conseguir. Ahora sí pregúntame.
Ah, vea, y Jamer les ayudó, vea. El tercero se llama consagración. ¿Y tiene que ver con qué? Uy, bravo. No, ¿verdad que están ustedes duchos? Eso es para que los de Meet digan, oh, esa gente. Y como va para YouTube también digan, esa gente cómo sabe. Siguiente estadio, direccionamiento. ¿Con qué? La nube y el fuego. Siguiente estadio, la separación. Eso sí, claro. Siguiente estadio, afligido o la aflicción. Mará, ¿se acuerda? Siguiente, consolación o consolados. ¿Se acuerda que era Elim? ¿Ese sí no está ahí? Era un oasis donde estaban las 12 fuentes de agua. Siguiente estadio, provisión, el maná del cielo. Siguiente estadio, la satisfacción, el agua de la roca. Siguiente estadio, la protección, la guerra contra Amalek. Acuérdense de esa guerra de Amalek, que es importante, que es cuando Moisés se cansaba y le ayudaban a tener las manos levantadas. Siguiente estadio, la delegación, que fue lo último que ustedes vieron antes del resumen que hizo mi esposa hace 8 días. ¿Es la visita de quién? De Jetro. ¿Y quién era Jetro? El suegro de Moisés. Sacerdote judío, ¿no? ¿No? ¿Cuándo se convirtió ese hombre? Pues cuando vino a visitar a... Exacto, ahí fue donde se convirtió el tipo. Eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Ahora ya pasaron por todos esos estadios que ustedes los ven ahí, ¿sí? Ahora llegan al monte Sinaí y ahí aparece el estadio que estamos viendo nosotros ahorita, que es instrucción, o sea, la ley. Pero aunque dice instrucción la ley, ahí en ese estadio también va otra cosa. ¿Cuál es? El tabernáculo. El tabernáculo. Que eso lo veremos, como le digo, en el próximo nivel como tal. Ahora, recibir una instrucción clara que debían obedecer y que debían seguir. Y este tema, ya lo dijimos, lo encuentran ustedes en Éxodo 20, del 1 al 17, o Deuteronomio 5, del 1 al 21. Ahora, hoy vamos a desglosar de pronto uno o dos. Vamos a desglosar uno o dos de esos mandamientos. Pero la idea es desglosar en estas dos clases los 10 mandamientos que están en el Antiguo Testamento y los vamos a ver reflejados ¿en dónde? En el Nuevo Testamento, porque eso es lo importante de esta clase. Que ustedes vean el Antiguo Testamento, los mandamientos que están en la ley de Dios, en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5, y ustedes lo vean contrastado ¿con qué? Con el Nuevo Testamento, para mirar si son aplicables o no. Amén. Entonces comencemos con la introducción de los 10 mandamientos. Tercera introducción. Para que se dé cuenta que los llevo suavecito, suave. Entonces comencemos con esa introducción. Sí, señor. ¿Se sabe qué pasó con el arca? ¿Se sabe? No hay un dato. Hay muchas versiones y muchas cosas, pero no se sabe absolutamente nada. Lo único que sí sé es que el Señor la tiene, si la tiene muy bien guardada, porque o si no, tan pronto aparezca, empiezan a adorarla. Eso es lo mismo como el cuerpo de Moisés, me imagino yo, como algo. Sí, aunque dice la palabra que el cuerpo de Moisés, o sea, dice, de pronto la palabra dice que fue enterrado, y que por eso Satanás lo estaba también buscando dónde estaba enterrado. Pero también Moisés vuelve a aparecer. Entonces, es otra interrogante que le haremos al Señor cuando lleguemos allá. Porque todo el mundo dice, sí, claro, fue enterrado, y la palabra lo dice entre comillas. Pero no hay claridad si eso, porque apareció con quién. ¿Se acuerda con quién apareció? Con Elías. Con el evangelista Elías. ¿No? Entonces, ¿quién era Elías?
Ah, el profeta Elías. Es que sí, eso está bien. Ahí vamos aprendiendo más. Es que acuérdense que tenemos que salir bien porque alguien les puede decir a usted, el evangelista Elías. Ah, sí, claro. Entonces empecemos, Éxodo 20, busquemos Éxodo 20. Éxodo 20. El versículo 1. Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Exacto. Dice, entonces Dios habló. El mío dice, todas estas palabras o mandamientos, como dicen las otras, diciendo. Aquí yo hago una pregunta. ¿Quién fue el que habló? Dios. Y eso tiene que quedar muy claro. ¿Quién fue el que habló? Dios. Dice, entonces Dios habló todas estas palabras diciendo. ¿A quién le habló? ¿A quién? A Moisés. ¿Y Moisés representaba a quién? Al pueblo. O sea, le habló al pueblo israelita en general. Porque acuérdense que el pueblo, si usted mira esos pasajes que yo les mostré, al pueblo le dio temor acercarse. Y entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Vaya usted. O sea, ponga usted la cara que a nosotros nos da miedo. Y lo que le diga a usted, usted no lo dice y nosotros lo hacemos. O sea que estaba representando a quién, a todo el pueblo. Entonces, ¿quién habló? Dios. ¿A quién le habló? A Moisés. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Mira el verso 2. Yo soy el Señor tu Dios, o Jehová tu Dios. ¿Y qué le dijo? Que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. O sea, lo primero que le dijo es, recuerda esto. Yo fui el que te saqué. No fue Moisés, no fue nadie más. Fui yo directamente el que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Ahora, ¿qué nos está diciendo esa parte a ti y a mí hoy? ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos relacionarla? Que todo lo que nos pasa en la vida, todas las bendiciones, no es porque nosotros lo hacemos, no es porque Dios nos da la... Sí, pero está diciendo algo más claro. Es que todos nosotros estábamos viviendo en un Egipto antes. Estábamos viviendo en casa de servidumbre antes. ¿Sí me hago entender? Que todos nosotros estábamos viviendo en un Egipto antes en casa de servidumbre. Estábamos esclavos. ¿Esclavos de quién? Esclavos de Satanás, viviendo en la oscuridad, viviendo en el reino de las tinieblas. El reino donde Satanás era el rey, por decirlo así. Y es como uno lo entiende. Entonces, primero lo que le está diciendo es, recuerda, yo fui el que te saqué. Que de pronto alguien te evangelizó. Que de pronto alguien te compartió. Que de pronto Dios utilizó a alguien para que llegara la palabra a tu vida. Pero ¿quién fue el que te sacó? Cuando usted y yo entendemos eso, vamos a amar a la persona que nos compartió, pero no la vamos a idolatrar como mucha gente pasa, que a veces queda ahí. Entonces lo primero que nos está diciendo ese pasaje, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, es primero yo te saqué del pecado y de la servidumbre de Satanás. No se te olvide, fui yo. Pero también nos dice una segunda cosa. Yo te saqué de casa de servidumbre de Satanás, pero ahora te saqué ¿para qué? Para que me sirvas a mí. Para que me sirvas a mí. O sea, Dios ahí nos está diciendo, sí, yo te saqué de Egipto de casa de servidumbre, pero ¿para qué te saqué? Para que ahora me sirvas a mí. Para que realmente me sirvas a mí. Y tercero, que sirviéndome a mí, yo te daré victoria y gozo eterno. Entonces mire lo que está realmente diciendo ese pasaje como tal. Cuando te dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre,
está diciendo muchas cosas más. Está diciendo, sí, yo te saqué del servicio del diablo, te saqué de que seas esclavo del diablo, pero te saqué con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que me sirvas a mí. Yo te saqué del pecado y del servicio a Satanás para que me sirvas a mí. Y que si tú me sirves a mí, te voy a dar ¿qué? Te voy a dar gozo como tal, te voy a dar victoria eterna. Eterna. Eso es algo que, créame, que tenemos que nosotros a diario estarnos repitiendo. El Señor nos sacó de servirle a Satanás para que ahora le sirvamos a Él y para que sirviéndolo a Él tengamos victoria y gozo eterno. Señor, tú me has dado a mí victoria y gozo eterno. Que tal vez tú digas, pero es que no lo veo en ese momento. Tranquilo, cuestión de días. Pero ya está profetizado y se cumple. Ahora, tengo que ser algo claro, porque como estamos hablando de los 10 mandamientos, para que esto se dé, estaba diciendo el Señor, yo demando unas cosas. Yo demando unas cosas. Y no para que me sienta bien yo, sino para que te sientas bien ¿quién? Tú. Para que te sientas bien tú. Entonces, cuando uno mira la palabra, uno tiene que entenderla espiritualmente. Cuando la palabra te está diciendo a ti, yo te saqué de casa de servidumbre, yo fui el que te saqué, te está diciendo, yo te saqué de ese servicio a Satanás porque ahora quiero que me sirvas a mí y al servirme a mí te voy a dar victoria y te voy a dar gozo. ¿Sí? Pero para que eso se dé, te estoy colocando un lineamiento. Te estoy colocando unas herramientas en tus manos. Te estoy colocando, como se dice, una dirección clara para que tú la puedas seguir. Para que tú la puedas seguir. Y a esa dirección clara que el Señor nos está entregando es lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Que lógicamente sabemos que nosotros como humanos o humanamente hablando no lo vamos a poder cumplir. Pero sabemos que hay uno que sí los cumplió al pie de la letra y que gracias a ese que los cumplió al pie de la letra, usted y yo ahora podemos disfrutar de lo que Él dijo, victoria y gozo eterno. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces vamos a comenzar hoy con el primer mandamiento. Versículo 3. Dice, no tendrás otros dioses delante de mí. ¿No tendrás qué? Otros dioses delante de mí. Ahora, ¿qué dice Mateo capítulo 4 versículo 10 en su parte B? ¿Qué dice Mateo capítulo 4 versículo 10 en su parte B? Versículo 10. En la parte B dice ¿quién? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Qué dice allá en Éxodo 3? No tendrás otros dioses delante de mí. Y en el Nuevo Testamento lo complementa. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. O sea, Dios nos está diciendo ahí algo muy claro a nosotros. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que no vas a tener otras prioridades más grandes que servirme y adorarme solo a mí por sobre todas las cosas. ¿Esto es duro de entender? Claro que sí, pero es lo que el Señor pide. Ahora, ¿qué es una prioridad? Es aquella cosa que una persona considera más importante y que está sobre todas las demás. Mira para ti en este momento cuál sería tu máxima prioridad aquí en la tierra. Piénsala solamente. ¿Qué es lo que tú dices? No, es que esa es mi máxima prioridad. Y yo te digo, sobre esa prioridad está Dios. Y si sobre esa prioridad no está Dios, tú estás en problemas.
tú estás en problemas. Y tal vez aquí es donde pronto a veces la gente empieza a discutir. Escúchame lo que te estoy diciendo. ¿Prioridad cuál es? Dios. Que es lo que a veces nosotros confundimos con activismo. O sea, con servirle a Dios. O con estar en la iglesia. O con... Eso es una parte importante, pero es Dios en ti. Que sobre esa prioridad que tú tienes ahorita, que es tu máxima prioridad aquí en la tierra, sobre esa prioridad tiene que estar Dios. Y si algún día el Señor te pone a escoger entre esa prioridad que tú tienes y Él, ahí es donde tú tienes que decir. Y eso eres tú el que lo decide. Y te aseguro que Dios te ama, pero Él respeta. Y a veces nosotros ponemos nuestra prioridad ¿sobre qué? Sobre la prioridad de Dios. Por eso yo te decía, mira cuál es tu prioridad. Y por eso te digo, solo tú la sabes, yo no te la estoy preguntando. Tú, porque ni siquiera a veces la prioridad mía ni la sabe a veces mi esposa. Porque es algo que yo lo tengo claro, esta es mi prioridad aquí en la tierra. ¿Cuál es? Tal. Ok. Sobre esa prioridad está Dios y es lo primero que Dios demanda de ti y de cualquiera de nosotros. No tendrás otra prioridad más grande que yo. No tendrás. Y eso es lo que nos está diciendo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo dice bien claro, ahí habla en el Antiguo, no tendrás otros dioses, pero en el Nuevo dice al Señor tu Dios y a Él solo ¿qué? Servirá, lo está diciendo Jesús. El mismo Jesús se lo está diciendo. ¿Y a quién le está diciendo ahí Jesús eso? No, en Mateo 4:10, mírelo a quién se lo está diciendo. ¿A quién? A Satanás. O sea, si se lo está diciendo a Satanás mismo, imagínense. Porque Satanás está esperando que el Señor lo adorara. Entonces, vuelvo a repetir, cada vez que tú tengas algo, dobla tu rodilla y pídele al Señor. Para que cada vez que usted tenga que definir algo sobre su prioridad máxima, cada vez que usted tenga que esté presente su prioridad máxima sobre la definición de algo, usted tiene que decirle, Señor, ayúdame a entender esta parte y a cumplir tu voluntad primero, antes que mi voluntad sobre esa prioridad. ¿Me hago entender hasta ahí? Y es importante, y tal vez uno, por eso yo les decía que toda la cátedra como tal que se dio desde Egipto a Canaán es supremamente importante. Pero esta instrucción es como el meollo de toda esa salida. Miremos el segundo mandamiento y ahí paramos. Segundo mandamiento. Vamos a ver el verso 4 y el verso 5 de Éxodo 20. Dice, no te harás, la versión mía dice, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. ¿Soy Dios qué? Celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Veamos cómo dice específicamente. Dice, primero, no te harás. Sí, no te harás. Ya está dando una ¿qué? Orden clara. No te harás. Y empieza, imagen. Imagen es una representación física o mental de algo. O sea, está hablando de imagen. No que yo no me haga una imagen de una silla. Usted sabe a lo que se refiere, algo que tenga que adorarse. ¿Ok? Dice, no te vas a hacer ninguna imagen, o sea, ninguna representación física o mental de algo, no. Para adorarlo me refiero, ¿no? No te vas a hacer nada de eso. Y dice, ninguna imagen de lo que está en el cielo,
¿Y qué es lo que nosotros hablamos del cielo? Hablamos de ángeles, hablamos del Dios mismo, hablamos de Jesús mismo y hablamos del cielo mismo. Y el Señor dice, no te vas a hacer ninguna imagen ni mental ni física de nada de lo que esté en el cielo. Ay, los ángeles, y yo adoro a los ángeles. El Señor mismo te está diciendo que no lo hagas. Ah, es que el Señor Jesús es así. Al Señor ni siquiera le importó cómo era Él. Y aquí se pelea mucho por cómo era Él y hacemos la imagen y decimos una cosa. Y dice no, de nada, de ningún ángel, ni de Dios mismo, que si tiene barba o no tiene barba, que si tiene pelo largo o no tiene pelo largo, que si se vestía de tal manera o no, ni Jesús mismo, ni del cielo mismo. El Señor le especificó, dice, le especificó a Juan muchas cosas y le mostró a muchos de los profetas muchas cosas, pero él dijo, yo no quiero que ustedes se hagan ese tipo de cosas para que estén pendientes de eso. Tampoco dice, ni de la tierra, ni de la tierra. Romanos 1:23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por semejanza de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. O sea, no te hagas ni imagen de un hombre, un ave, un cuadrúpedo, un reptil para adorarlo. De un becerro. De nada de eso. No te hagas ninguna cosa que esté inclusive en la tierra para adorarlo. O sea, el Señor está siendo claro. No tienes que hacerlo. No tienes que hacerlo. Con respeto lo digo, tú cargas la cruz en tu collarcito, ¿para qué? Espero que no sea para adorarlo. Pero hay mucha gente que lo carga para eso. Pero dice, no te hagas imagen de hombre, de ave, de cuadrúpedo, de reptil, de nada de la tierra para adorarlo, no te lo hagas. Tú no necesitas hacerte nada de eso. Y después dice, ni aguas debajo. ¿Cuáles son las aguas debajo? Está hablando del infierno. Cuando dice que se postrarán en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, está hablando de los cielos, la tierra esta y el infierno. Y dice, no te harás ninguna imagen de eso. No te hagas una imagen del infierno, no te hagas una imagen de Satanás, no te hagas una imagen de demonios. ¿Para qué? Para adorarlo. Y hay mucha gente que usted sabe que los hace. Y muchos de nosotros, no sé si ustedes, pero yo era un adorador tremendo de las imágenes. Yo era un idólatra a morir. Y después dice, después de todo eso que dice, no te harás, viene una segunda parte. Dice, ni te inclinarás. O sea, no te humilles ante ellas para pedirle algo. No te humilles. Y después dice, ni las honrarás. O sea, ni las adorarás, ni las venerarás, ni harás que otros lo hagan. O sea, ni motivarás a otros para que lo hagan. Usted conoce el famoso Salmo 115, ¿cierto? Versículo 4 al 8. Donde dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen los oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no tocan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno por su garganta, se volverán como ellos los que lo hacen y todos los que en ellos confían. Ese Salmo 115 es bien fuerte, bien fuerte. Y miremos qué dice Lucas 16:13. Lucas 16:13 en el Nuevo Testamento dice algo muy puntual. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro.
No puedes servir a Dios y a las riquezas. O sea, Dios está diciendo claramente que debemos amar al verdadero Dios que está en el cielo. Y dice ahí en el Salmo 115:3, dice, nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Y Él no necesita ninguna representación. Él no necesita absolutamente nada. Luego nosotros aún como cristianos hoy en día tenemos que también tener mucho cuidado sobre eso, porque hay mucha gente que a veces sin querer queriendo elabora cosas, la coloca en la iglesia y mucha gente termina ¿qué? Mire, yo hice un cuadro y que le doy gracias a Dios porque en una de las fotos de los recuerdos cuando murió mi hermana, me mandaron la foto y en esa foto sale el cuadro que yo hice. Hice un cuadro de un Jesús en esa época, donde está él orando, que era muy famoso de esa época, y yo lo hice en una tabla de madera y lo tallé. Cuando yo conocí de Cristo, yo miraba eso y yo decía, wow, yo veía mi obra. Antes decía que era Jesús. Pero cuando conocí a Cristo y entendí todas estas cosas, yo sabía que ese no era Jesús, pero era mi obra, una obra que yo había hecho. Y yo me sentía feliz y honrado por esa obra que yo había hecho y que me había quedado súper hermosa, con los colores que le había puesto, con la talla que yo le había hecho. Y yo le decía a mi esposa y a mis hijos, le decía que esa era una obra que yo había hecho de un personaje. Pero todo el que llegaba lo mandaron, yo me acuerdo que se mandó encuadrar y ponerlo bien bonito y se colocó en un lugar. Y todo el que llegaba ahí, lo primero que decía, ay, mira Jesús tan lindo. ¿Qué me tocó hacer a mí con el tiempo? Quitarlo. Porque sin querer queriendo, eso que yo había hecho, que en un comienzo sí lo había hecho de esa manera, pero que después había entendido que no, para todos los demás seguía representando ¿a quién? A Jesús. Y yo no podía ser piedra de tropiezo para los demás. Nosotros a veces sin querer queriendo nos volvemos piedra de tropiezo para muchas personas. Y dice, no te harás ninguna representación de nada de eso. Luego, cuando usted, con todo respeto se lo digo, pero cuando usted de pronto en su casa tiene todos esos pergaminos egipcios colgados como, ¿usted qué cree que a quién están representando? A dioses paganos. Y si usted los tiene en la sala de su casa, ¿usted a quién cree que está usted colocando ahí? Como dice la palabra, y digo yo, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, porque es cierto, yo lo puedo decir, no, es que es una obra de arte que yo la tengo. Sí, muy bien. Primero, esa obra ¿a quién representa? Ah, que al dios Osiris. Ya nomás por ahí te están diciendo a quién. Y segundo, la gente que llega sabe, para ti es una obra de arte, pero para el que llega, no es, y tú indirectamente te vuelvas piedra de tropiezo. ¿Y qué decía aquí? Que no debemos inclusive ser para los demás piedras de tropiezo. Entonces son cosas que parecen muy sencillas, pero eso nos enseñan los 10 mandamientos. Por eso no los podemos sacar de una así como que no son importantes, son supremamente importantes y deben ser bien analizados. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Paramos ahí, dentro de 8 días vemos el resto confiando en Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das de hoy habernos reunido, Jesús, en tu casa para aprender. Padre amado, gracias por esta palabra, Dios. Quiero pedirte que cada una de las personas que hoy estuvieron, Señor, acá presentes o a través de Meet, Padre de la Gloria, o que nos ven a través de YouTube, que seas tú obrando en sus vidas, que seas tú permitiéndole, Padre, que entiendan, Señor, y que esto sea puesto en práctica en cada una de las personas, que lo escuchen, Señor, y que sea bendición y honra para ti. Te damos muchas gracias, Señor, y ahora que salimos de tu casa, llévanos en bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para los que nos ven, hasta próximamente.